Hola, bienvenidos a esta presentación de formulación y evaluación de proyectos. Mi nombre es Azucena Ceniceros Gutiérrez y soy de Ingeniería Mecánica Agrícola de séptimo grado, Grupo 1. Comencemos con la presentación. Primero que nada, es indispensable establecer cuál es nuestro concepto de proyecto. De manera general, es un instrumento de planificación que es estructurado y bien organizado y que nos permite llevar a cabo la realización de una idea considerando determinados recursos en un tiempo definido. Esto es muy importante para que dicha idea se lleve a cabo conforme a las expectativas que se tienen sobre ella. Esta idea contempla un cambio deseado en el futuro, es decir, que se contempla un escenario al cual se busca llegar. Los proyectos actúan como sistemas que intervienen en la realidad y estos sistemas a su vez se componen por subsistemas, los cuales son los objetivos, las operaciones, los medios y recursos que se van a someter a una evaluación, a un control y a una retroalimentación. Todo esto con el objetivo de permitir una toma de decisiones anticipada que se realiza para decidir lo que se debe realizar en este momento para obtener un beneficio en el futuro. Y dicho beneficio que se lleve a cabo con un desempeño óptimo. Los proyectos a su vez también operan con un compromiso de recursos para obtener determinados beneficios y en un periodo de tiempo establecido. Dichos beneficios hacen referencia a esta idea que se mencionaba anteriormente, en donde se estipula un escenario esperado. Este escenario esperado ahora se ve reflejado a manera de beneficio y se estipula perfectamente desde un inicio a manera de objetivos, los cuales solamente podrán ser logrados bajo un esquema de recursos que son los que se mencionan, y en un tiempo determinado. Hay 6 grandes clasificaciones para los proyectos, las cuales les mencionaré a continuación. La primera es por objetivo del proyecto. Bien puede ser la producción de un bien, de un servicio, o puede ser un proyecto de investigación. En el primer caso sería la producción de algún producto, de alguna construcción. En el caso del servicio, a lo mejor de otorgar algún servicio a la comunidad, ya sea educación o más del estilo de los proyectos sociales. En cuanto al proyecto de investigación, se trata de cuando un proyecto va orientado a obtener conocimiento en alguna área de estudio. Después se tiene la clasificación del tamaño del proyecto, bien puede ser pequeño, mediano o un megaproyecto. Esto tiene que ver con la influencia que va a tener, bien puede ser, se puede establecer que un proyecto que solamente tendrá una escala de influencia regional puede ser un proyecto pequeño, o de escala nacional puede ser un proyecto grande, y de escala internacional puede establecerse como un megaproyecto. En cuanto a la clasificación por ámbito, se tiene el ámbito en el cual entra ese proyecto o las áreas de estudio a las cuales compete, ya sea ingeniería, economía, medicina o bien un proyecto de arte, entre otros. Son varias las áreas que pueden intervenir en un proyecto y por eso es una de las clasificaciones menos utilizadas. Después, una de las clasificaciones más frecuentes son de acuerdo a dónde proviene el capital que se va a utilizar para el proyecto. Bien puede ser capital público que viene del gobierno, o puede ser un capital de una inversión de alguna comunidad, o bien puede ser un capital privado, o bien puede ser un proyecto de capital mixto, con recursos del gobierno y recursos del beneficiario. Ahora,
Otra de las clasificaciones que se encuentra es de acuerdo al sector, el sector al que irá dirigido, ya sea el sector en el medio ambiente o un sector de construcción, eso es a donde va dirigido. A diferencia de la clasificación de ámbito, la clasificación de sector se enfoca a qué sector va dirigido este proyecto. Y por último, se tiene la clasificación de la orientación del proyecto. ¿Qué carácter tendrá el proyecto? Ya sea un carácter social, que no busque beneficios económicos, sino más bien alguna virtud que beneficiará a la sociedad o alguna comunidad, o bien puede ser un proyecto con orientación productiva, que tenga un sentido empresarial. Son de los más comunes, los proyectos por orientación social o productiva, pero también existen algunos otros tipos de proyectos con alguna otra orientación. A grandes rasgos, estos son los ámbitos en los cuales se enfoca la clasificación de proyectos. En cuanto a las fuentes de información a las que debemos acudir para llevar a cabo la formulación del proyecto, se encuentran los manuales de evaluación y formulación de proyectos. Esto debido a que toda esta administración y estructuración de la idea que se pretende llevar a cabo requiere una contextualización organizada. Esto quiere decir que la idea se va a plasmar mediante una metodología que ya existe. Esta metodología está en esos manuales que ya mencioné. Estos manuales definen contenidos a los cuales debemos apegarnos y que son pertinentes para que se realice un trabajo que sea claro y estructurado. Así también, todos estos contenidos que se establecen en manuales son coherentes con los subsistemas que se mencionaron anteriormente. Los contenidos del proyecto que ya mencionaba se engloban en 6 puntos principales, en los cuales se inicia primero con la presentación, en el cual se le otorgará un nombre adecuado al proyecto que refleje la idea general que se busca obtener de él. Después, en la misma presentación debe incluirse una descripción breve y general de lo que busca obtenerse. Una vez cumplido con esta parte de la presentación, donde también a veces se incluye una introducción al proyecto, se pasa al punto de una fundamentación, finalidades y objetivos. En esta parte es esencial tenerla, puesto que aquí se verán reflejadas todas esas actividades y deseos que se busca obtener con la realización del proyecto. Ahora, en el punto 3, también fundamental, son las actividades previstas, el cronograma de actividades, un calendario, puesto que en esta parte se delimita perfectamente y se detallan todas estas actividades, toda esa distribución de trabajo que debe llevarse a cabo para cumplir los objetivos delimitados en el punto anterior. Ahora, pasando al punto 4, en donde se otorga una metodología y planificación, ahí es en donde va de la mano con el punto anterior, y se otorgan fechas, se otorgan tiempos establecidos para las actividades que ya se han delimitado anteriormente. En el punto 5 se pasa a una evaluación y seguimiento que se explicará más adelante a detalle, pero de manera general es en donde se lleva a cabo una recapitulación de todo lo que se ha realizado en los puntos anteriores y se determina mediante una metodología establecida si es que todos estos puntos que hemos establecido, todos estos tiempos y actividades, realmente es posible llevarlas a cabo, porque no solamente se trata
de hacer un listado de actividades, sino que sean coherentes con los tiempos, con los recursos y con el financiamiento a los que se tiene acceso. Y por último, llega una previsión de recursos, en donde una vez que se tiene todo delimitado, ahora sí es posible tener una lista de recursos a los cuales se requieren para dar por establecido el proyecto. Los tipos de proyectos van muy de la mano con la clasificación que mencioné anteriormente. Eso quiere decir que un proyecto en específico que se va a llevar a cabo cuenta con alguna caracterización dentro de la clasificación que mencioné anteriormente. Y para hacer esto muchísimo más claro, brindo aquí un ejemplo. Por ejemplo, en la construcción de una olla en la comunidad de San Mateo, en Oaxaca. Este es un proyecto que tiene tanto una orientación como un ámbito, como un tamaño definido. Y todas esas características le van a otorgar el tipo de proyecto que es. Eso quiere decir que, por ejemplo, en cuanto al objetivo de este proyecto de una construcción, se tendrá un objetivo, una producción de un bien, un tamaño, una influencia pequeña, puesto que es en una comunidad, con un ambiente en la ingeniería, un capital que viene del presupuesto público, con un sector de económico y una orientación social. Todas esas características son las que determinan el tipo de proyecto que es. Eso quiere decir que el tipo de proyecto depende específicamente del proyecto al que nos estemos refiriendo. El tiempo de vida de los proyectos. El tiempo de vida se define como la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Esto quiere decir desde el proceso en el que inicia a redactarse hasta el proceso de finalización, en donde se han llevado a cabo todas las actividades que se tenían previstas. Desde este inicio es en donde, como ya se mencionó en los contenidos del proyecto, se realiza un calendario de actividades a realizar, y este calendario debe ser coherente con el trabajo y la disponibilidad del tiempo que se tiene para la realización de este proyecto. También es coherente con la distribución del trabajo que se ha planteado. Ahora, dicho calendario también debe estar establecido en base al financiamiento y a la disponibilidad de este. Eso quiere decir que el calendario de actividades está en concordancia con el calendario de financiamiento que se tiene previsto. Es así como se puede, gracias a esta sincronía de calendarios, es que se pueden establecer las fases claras, como se muestran en la gráfica. Primero se inicia con la iniciación, en donde comienza la redacción de todo el proyecto, y a su vez están los procesos de planificación, en los cuales se debe llevar a cabo también procesos de control. Sin embargo, estos procesos de control son más evidentes en el proceso de ejecución del proyecto, así como se muestra en el gráfico. Y por supuesto, los procesos de finalización van en concordancia una vez que se van llevando a cabo, se van realizando y finalizando todas esas actividades que se han establecido en el proceso de ejecución para tener un proyecto finalizado. Se sabe que este ha llegado a su fin cuando se cumplen los objetivos que se establecieron en el proyecto, en el proceso de planificación. Es así como se puede determinar que un proyecto ha terminado. En cuanto a la evaluación de proyectos, idealmente se propone que debe existir una evaluación previa, durante y al finalizar la ejecución del proyecto. Para eso se requieren ciertos indicadores que podrán denotar
cuál es el estado del proyecto y si se están cumpliendo las metas que en un principio se han estipulado. Para empezar, esos indicadores deben cumplir ciertas condiciones. La primera de ellas es una independencia. Eso quiere decir que cada meta que se ha establecido en el proyecto debe contar con al menos un indicador, ya que las metas suelen ser tan variadas que no siempre se pueden medir con un mismo indicador. Por otro lado, otra de las condiciones también importantes para tomar en cuenta de los indicadores que vamos a tomar para el proyecto es la verificabilidad. Esto quiere decir que los datos los podamos reproducir ya sea en otro proyecto con metas parecidas o simplemente que sean constantes, que podamos reproducir de acuerdo con una metodología clara. Otra de las condiciones es la accesibilidad, es decir, que los indicadores deben ser fáciles de calcular, puesto que no deben exceder un tiempo de cálculo muy prolongado, ya que sería poco eficiente dar más tiempo de lo necesario a solamente calcular un indicador. Y por último, otra de las condiciones que deben tener los indicadores que le vamos a otorgar a nuestro proyecto es la relevancia. Esto quiere decir que nuestros indicadores deben ser coherentes con las metas a los que los hemos asignado y por lo tanto deben ser fiables. Y eso sería todo en cuanto a la evaluación de proyectos. Y bien, esto sería todo por mi parte. Agradezco de antemano la atención prestada al contenido y esperando que sea de gran utilidad.